Vamos a entrar de lleno en el cortometraje El color rojo. Es una historia brutal, de esas que te dejan pensando un buen rato porque toca temas súper intensos como la adolescencia, el duelo y esas presiones que mucha gente lleva por dentro en silencio. Así que, sin dar más rodeos, vamos a desgranar esto juntos. Imaginemos la escena. Estamos en medio del típico pasillo de instituto con un ruido insoportable y de repente escuchamos, ¡qué asco! O sea, ¿usted sabe ponerse la camisa de alguien que uno no conoce? Es demasiado pola. Es el clásico cotilleo cruel, súper superficial, pero que marca totalmente el tono del ecosistema en el que vamos a entrar. Y claro, esto nos plantea una pregunta clave. ¿Qué hay debajo de todo este ruido constante? Porque lo fascinante y a la vez lo más doloroso de este corto es ver cómo estas típicas charlas de adolescentes actúan en realidad como una tapadera, una máscara gigantesca que oculta dramas personales absolutamente devastadores. Empecemos con el primer punto. Un ambiente escolar tóxico. Desde el minuto 1, el guión nos planta en un sitio con cero empatía. O sea, vemos cómo se burlan de si alguien lleva ropa de segunda mano o de si aparta ciertos alimentos de su comida. Es un entorno despiadado, donde cualquiera puede sentirse totalmente aislado, juzgado y bajo la lupa de los demás en todo momento. Y ojo a cómo escalan las cosas, porque es un choque brutal. Pasamos del típico cotilleo de fin de semana en redes, a las risitas del lunes por la mañana en el pasillo, y de repente, ¡pam!, clase de física. La profesora anuncia que una compañera, Sara Víquez, falleció el viernes por la noche. El contraste de lo banal a la tragedia absoluta es un bofetón de realidad tremendo. Lo que nos lleva al centro de la historia en esta segunda parte. La tragedia de Sara. Si analizamos lo que le pasaba por la cabeza a Sara, es evidente cómo el miedo a fracasar puede destruir a alguien en completo silencio. Estaba aterrorizada viendo cómo sus amigos entraban en la universidad y ella no. Aguantaba comparaciones constantes en casa y, para colmo, sentía el peso aplastante de ser el ejemplo de su hermana pequeña, Michi. Llegó a sentirse literalmente inútil. Y el detonante definitivo viene, tristemente, de su propia madre. Esa amenaza de que no piensa tener a ninguna inútil en la casa si no logra sacar las mismas notas que su hermano, es demoledor. Sara interioriza todo esto de una forma fatal, haciendo que esa palabra, inútil, se convierta en su identidad y hunda su autoestima por completo. Pasamos ahora a la tercera parte, el impacto en la familia tras la tragedia. Es increíble ver cómo el duelo puede llegar a romper a las personas, ¿verdad? Fijaos en el contraste. Por un lado tenemos a Alfredo, el padre, que canaliza su dolor a través del enfado y la vergüenza pública. Solo piensa, ¿con qué cara voy a ir a la iglesia? Y por otro, a Marlene, la madre. Ella está totalmente hundida, colapsada por dentro, diciendo que ya no quiere hacer nada más que llorar. Es durísimo ver cómo una pérdida así aísla a dos personas que viven bajo el mismo techo. Pero la cosa no acaba ahí, porque el instituto reacciona exactamente de la misma manera, mirando hacia otro lado. En menos de 24 horas, vacían la taquilla de Sara, como si nada hubiera pasado. Prefieren eliminar cualquier rastro y borrarla del mapa antes que enfrentarse a la incomodidad colectiva de estar de luto. Vamos con la cuarta parte, el significado del rojo. A ver, que el cortometraje se llame así no es ninguna casualidad. El color rojo aquí no es solo algo visual, es una auténtica señal de alarma. Representa un mecanismo de supervivencia súper peligroso que Sara usaba en secreto para intentar apagar o al menos adormecer esa ansiedad que la asfixiaba y ese inmenso vacío interior. Y visualmente se explica genial. Al principio le bastaban las verdes, unas pastillas que le servían para ir tirando y controlar la presión. Pero claro, el agobio sube y pasamos al otro lado, las rojas. De repente se convierten en su única vía de escape, pastillas robadas a escondidas, con el miedo constante de que la descubran. Refleja a la perfección ese terrible viaje desde un estrés controlable a la desesperación más absoluta. Y llegamos a la quinta y última parte, el mensaje final. Aquí es donde entra Gaby, una compañera que por fin decide romper este ciclo tan tóxico. Se planta ante las acosadoras del pasillo y les suelta algo muy directo. Si vuestra vida está vacía, haced algo para llenarla, pero dejad de burlaros de los demás. Es un basta ya en toda regla, negándose en rotundo a seguir siendo cómplice con su silencio. Y los pasos que da Gaby a partir de ahí lo cambian todo. Primero, frena la toxicidad de frente. Segundo, se acerca a la hermana de Sara, Michelle, con empatía de la buena, de verdad. Y tercero, deciden hacer un proyecto juntas para asegurarse de que nadie olvide a Sara. Es decir, pasa de ser una espectadora pasiva a ser el motor para sanar. Es una rebelión preciosa contra la idea de olvidar a los que sufren. El relato se despide con este monólogo súper poético que habla de cruzar el cosmos en busca de señales. Es una metáfora preciosa. Representa esa búsqueda desesperada de conexión humana, de encontrar un faro al que agarrarse cuando estás totalmente a la deriva en la oscuridad.
Y para cerrar, nos dejan con esta enorme reflexión. ¿Cómo podemos ser nosotros esa señal para alguien que está sufriendo sin que nos demos cuenta? Creo que la gran lección de este análisis es justo esa, la importancia vital de tender la mano y estar ahí antes de que sea tarde. Una historia dura, sí, pero con un mensaje que sinceramente todos deberíamos recordar.